Gracias por su asistencia a Buenas tardes. esta nueva sesión de la Conferencia sobre Reglamentos del Congreso Bicameral del Perú, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Reglamentos del Congreso, antecedentes, novedades y figuras parlamentarias. Se organiza el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Hoy día es la tercera sesión, la última que yo voy a llevar. Tendrán, entiendo, 2 sesiones más. Esta semana una y la semana que viene la última. Así que vamos a iniciar la sesión. Si podemos ver la primera lámina, por favor. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República. Estamos en la anterior, por favor. En la anterior, por favor, sí. Ahí está. El Poder Legislativo, decía, reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado, a su vez, está conformado por 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años. En este caso, además, conforme a la ley electoral, hay una particularidad: 30 senadores van a ser elegidos por circunscripción regional o departamental, mientras que los otros 30 senadores serán elegidos por distrito electoral único, distrito electoral nacional. Entonces, vamos a tener un Senado que va a estar conformado por de dos maneras diferentes, pero una vez electos, todos los senadores tienen la misma condición, las mismas características, los mismos derechos y obligaciones. La diferencia solamente está en la forma como van a ser electos, ¿no? 30 por circunscripción regional y 30 por distrito electoral. Se decía que, como habíamos dicho, el poder Legislativo comprende una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Respecto del Senado, hemos dicho que en estas elecciones del 12 de abril vamos a elegir 60 senadores, pero el número de senadores puede ser incrementado por ley. Eso quiere decir que podría ser que para la siguiente elección o la subsiguiente el número de senadores pueda aumentar. Eso ya dependerá de la voluntad del legislador en su momento. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido senador? Bueno, pues hay que ser peruano de nacimiento, tenemos que haber cumplido 45 años al momento de la postulación. Es decir, al momento de la inscripción del candidato, en ese momento debe tener 45 años. Importante señalarlo porque en el pasado se cuestionaba si la edad tiene que ser al momento de la inscripción o al momento de la asunción del cargo. Ahí está zanjado y tiene que haberse cumplido 45 años al momento de la postulación. La única forma de postular al Senado con menos de 45 años es haber sido congresista o diputado previamente. Y finalmente, el tercer requisito, es gozar del derecho de sufragio. La siguiente, por favor. El Senado no puede ser disuelto durante el interregno parlamentario como consecuencia de la disolución constitucional de la Cámara de Diputados. El Senado no entra en receso y ejerce plenamente sus atribuciones. Es decir, lo que se disuelve lo que puede disolver el presidente de la República de acuerdo al mandato constitucional es la Cámara de Diputados, ¿no? El Senado persiste y es indisoluble. El Senado es soberano en sus funciones y tiene autonomía normativa, autonomía económica, administrativa y política para el ejercicio de estas funciones. Aprueba su presupuesto, el cual es ratificado por el Pleno del Congreso de la República. Es decir, el Senado va a aprobar su presupuesto, pero tiene que ser ratificado por el Pleno del Congreso. Siguiente lámina, por favor. El Senado se distingue el ámbito de organización y trabajo de los senadores, que denominamos organización parlamentaria,
y el ámbito de los órganos de asesoría y apoyo administrativo, lo cual denominamos servicio parlamentario. Los órganos del Senado son el Pleno, que es la reunión, las sesiones en que se reúnen los 60 senadores, la Junta de Portavoces, que como ustedes saben estará conformada por un vocero de cada grupo parlamentario acreditado en el Congreso, en el Senado, y la mesa directiva. Recordemos que basta obtener representación parlamentaria para ser considerado grupo parlamentario. Ya no se va a aplicar la regla de que rige hasta ahora, de que un grupo parlamentario como mínimo debe tener 5 parlamentarios. El hecho de haber accedido a representación en el Congreso hace que ese partido o agrupación política, independientemente del número de senadores que hayan sido electos, los va a acreditar o va a ser posible que se acrediten como grupo parlamentario. Otra órgano es la presidencia del Senado, que es elegido junto con una mesa directiva, que es el otro órgano. La mesa directiva del Senado, que es un presidente y 3 vicepresidentes. Tenemos las comisiones, que en el caso del Senado son 7 comisiones las que van a estar las que van a conformarse, que son la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, es una; la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, la segunda; la tercera, la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría; y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esas son las comisiones ordinarias, pero el Senado también va a tener comisiones ordinarias no legislativas, que son 3. La Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Inteligencia. La Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia nos es familiar, va a tener básicamente las mismas funciones que tienen ahora. Y la Comisión de Procedimientos Especiales es una comisión que se va a encargar de la elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado, ¿no? Es decir, una sola comisión permanente, pero de carácter no legislativo, es la que va a designar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, va a elegir a los 3 representantes, a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, y ratificará al presidente y también ratificará al superintendente de banca, seguros y administradoras de fondos de pensiones. Y finalmente están, como un órgano más del Senado, los grupos parlamentarios, de los cuales ya hemos hecho algunos comentarios recientemente sobre su constitución. A diferencia de otros ordenamientos, en la siguiente, por favor, el procedimiento legislativo en el Congreso Bicameral Peruano se caracteriza, la siguiente, por favor, ahí está, muchas gracias, se caracteriza por su carácter unidireccional. El proceso legislativo se inicia en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado, sin posibilidad de que en ese trayecto, durante el proceso legislativo ordinario, la proposición legislativa en estudio regrese a la Cámara de Diputados. Es decir, son 2 instancias y son sucesivas y no hay retorno posible. Lo aprueba la Cámara de Diputados, lo envía al Senado y el Senado lo ratifica o lo archiva o hace cambios y lo envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esa es la característica que va a tener ahora nuestro Senado. Ustedes saben que anteriormente tanto los diputados como los senadores tenían
facultades legislativas, en el sentido de que algunas iniciativas se originaban en el Senado y pasaban a diputados, y otras se iniciaban en diputados y pasaban a senadores. Y cuando habían contradicciones, se retornaban a la Cámara para que la Cámara de origen ratificara o rectificara o se mantuviera en su texto. Esto ha sido reformado de tal manera que solamente se va en una dirección y el procedimiento legislativo solo se inicia en la Cámara de Diputados y culmina en el Senado. La siguiente, por favor. El artículo 102A de la Constitución, reformada por la Ley 31.988, que es la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, establece como una de las atribuciones del Senado aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Pueden modificar o rechazar la propuesta normativa aprobada por la Cámara de Diputados sin intervención de esta última Cámara, es decir, la Cámara de Diputados. Siguiente, por favor. Ello ha determinado el carácter revisor del Senado de la República en el procedimiento legislativo ordinario común, independientemente de sus atribuciones legislativas específicas que están descritas en el artículo 102A de la Constitución Política, que son autorizar al presidente de la República para salir del país, autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y aprobar tratados internacionales. La siguiente, por favor. El procedimiento legislativo ordinario comprende las siguientes. Primero, la recepción y el registro del expediente de la propuesta legislativa que remite la Cámara de Diputados. En segundo término, se realiza la derivación a la comisión ordinaria competente previo acuerdo de la vicepresidencia encargada. En tercer lugar, se debe producir la revisión, estudio, debate y aprobación de ese expediente en comisiones. Siguiente, por favor. La siguiente etapa es la publicación en el portal web institucional del Senado por 7 días calendario del dictamen emitido por la comisión ordinaria de aprobación, modificación o rechazo de la propuesta legislativa. Luego de ello se va a debatir en el Pleno, se va a votar y se produce ya el envío al Ejecutivo para la promulgación. Hay, en la siguiente, por favor, hay también procedimientos legislativos especiales, que son la revisión de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados conforme al procedimiento de urgencia. La Cámara de Diputados va a tener un procedimiento de urgencia que es mucho más breve, y la revisión de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados sobre leyes que contienen beneficios o exoneraciones tributarias y las que establecen selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial en determinadas zonas del país, también es un procedimiento legislativo especial, y el procedimiento legislativo derivado de control político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. Otros procedimientos legislativos especiales en el Senado, la siguiente lámina, por favor, son la autorización del viaje al exterior del presidente de la República, la aprobación de tratados internacionales, la aprobación del ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, la reforma constitucional y la aprobación, modificación y derogación de resoluciones legislativas del Senado. Siguiente, por favor. Una de las atribuciones más relevantes del Senado es el de la designación, elección, ratificación y remoción de altos funcionarios del Estado, que se hace a través de, como hemos comentado, de una comisión ordinaria no legislativa, y en ellos se puede distinguir la elección del defensor del pueblo con el voto de los 2/3 del número legal de miembros del Senado, y la remoción de este funcionario por falta grave con igual votación. Estamos hablando que para elegir o destituir al defensor del pueblo se requieren 40 votos, 40 senadores que voten a favor de su elección o de su destitución.
También el Senado tendrá a su cargo la designación del Controlador General de la República y, de ser el caso, también removerlo por falta grave. Siguiente, por favor. También tendrá a su cargo la elección a los magistrados del Tribunal Constitucional con el voto nuevamente de los 2/3 del número legal de sus miembros, es decir, como hemos visto, 40 senadores. También va a elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva, va a ratificar la designación de su presidente con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, eso quiere decir 31 senadores, y removerlos por falta grave con igual votación, o sea, 31 votos. El caso de la remoción, o sea, el Senado va a elegir 3 directores y va a ratificar la designación del presidente. El presidente debe ser designado por el presidente de la República y el Senado va a ratificar esa designación. Para la remoción, también es competencia del Senado los 3 directores y también al presidente que previamente ha ratificado. Y también será una facultad del Senado ratificar al superintendente de banca, seguros y administradora privada de fondos de pensiones. La siguiente, por favor. A diferencia del Congreso unicameral, el Senado se ha creado un órgano parlamentario exclusivo y permanente que tendrá a su cargo la instrucción en el procedimiento de designación, elección, ratificación y remoción de altos funcionarios. El artículo 51 del reglamento del Senado norma estas atribuciones. Antes de ser visto por el Pleno del Senado los procedimientos de elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado que establece la Constitución, se procesan en la Comisión con la finalidad de proponer al Pleno, mediante informes, los candidatos aptos para ocupar dichos cargos. ¿Cuáles son los principios de estos procedimientos especiales? Además de los principios que rigen para el Congreso y el Senado, para su funcionamiento y sus procedimientos, el reglamento del Senado establece principios específicos para los procedimientos especiales. ¿Cuáles son estos principios específicos? El principio de igualdad. Todos los candidatos que cumplan con los requisitos señalados en la norma aplicable tienen el derecho a participar en el procedimiento de selección en igualdad de oportunidades, siendo evaluados bajo los mismos criterios de objetividad, exigencia y dificultad. El principio de no discriminación, según el cual ningún candidato debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o por cualquier otra índole en los procedimientos especiales que corresponda. El principio de publicidad, según el cual toda la información generada en los procedimientos especiales es pública, con excepción de la que tiene condiciones de clasificada de acuerdo a ley. La información pública se pone a disposición de la ciudadanía mediante el portal web institucional del Senado. El principio de transparencia, según el cual las actuaciones administrativas y parlamentarias que se desarrollan en las diferentes etapas de los procedimientos especiales se realizan de manera transparente y son publicadas en el portal web institucional del Senado. El principio de meritocracia, según el cual la evaluación para la elección, designación y ratificación de los altos funcionarios públicos señalados por la Constitución se sustentan en los méritos del candidato. El principio de imparcialidad, según el cual los órganos parlamentarios que intervienen en el desarrollo de los procedimientos especiales toman decisiones en función de criterios objetivos y equitativos, sin riesgos ni favoritismos. El principio de trayectoria democrática, que señala que en la evaluación de la idoneidad profesional y ética del candidato debe considerarse su trayectoria democrática de defensa de la Constitución. Y finalmente, el principio de especialidad profesional, según el cual en la valoración del perfil profesional y laboral de los candidatos a los cargos cuya selección, designación o ratificación corresponda al Senado, prima la especialidad acreditada conforme a las competencias de las respectivas instituciones públicas. Asimismo,
en este campo de la selección y elección o designación de diferentes autoridades establecidas en la Constitución, el reglamento del Senado ha establecido parámetros de idoneidad, según los cuales la idoneidad debe ser apreciada tanto por quien propone como por quien designa, elige o ratifica al funcionario público. En consecuencia, no pueden ser considerados candidatos idóneos los siguientes: los condenados por sentencia firme por la comisión de delito doloso, inhabilitados o suspendidos para ejercer función pública por sentencia judicial firme, condenatoria o por resolución legislativa del Congreso o del Senado. Los que se encuentren con sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones contra los servidores civiles establecidos en el artículo 242 de la Ley 27.444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Los que se encuentren inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos establecidos en la Ley 28.970, la ley que crea este registro, y los que se encuentren registrados en el registro de deudores de reparaciones civiles establecido por la Ley 30.353. Estos son los parámetros de idoneidad que se ha establecido para los procesos de elección. Y cada elección o ratificación tiene en el reglamento del Senado un artículo que desarrolla el procedimiento específico para realizar el estudio de cada una de estas propuestas. También en el caso del Senado, una función de suma importancia es realizar la vacancia de la presidencia de la República. Esta facultad está en manos del Senado. Esta facultad constitucional de declarar la vacancia del presidente de la República va a estar exclusivamente en manos del Senado. Los motivos de vacancia, recordamos, de acuerdo a lo que señala la Constitución, son la muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso de la República, la aceptación de su renuncia por el Congreso de la República, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, y la destitución por las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución Política. La vacancia por muerte, permanente incapacidad moral o física, renuncia o por salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo, se sigue en el Senado con el siguiente procedimiento. Recibida la propuesta de resolución de vacancia de la Presidencia de la República remitida por la Cámara de Diputados, junto con todo el expediente, el presidente del Senado, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, fija el día y la hora, así como las reglas para el debate y la votación del pedido de vacancia. Asimismo, cita a sesión a los diputados designados por la Cámara de Diputados y según corresponda al presidente de la República. En la sesión convocada, el presidente del Senado otorga hasta por 60 minutos el uso de la palabra a los diputados designados por la Cámara de Diputados para que sustenten la propuesta de resolución de vacancia. Luego, según corresponda, otorga el uso de la palabra al presidente de la República para que exponga sus descargos, quien puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos, tiempo que puede compartir con su abogado. La inasistencia del presidente de la República o de su abogado no interrumpa el procedimiento. Luego, el presidente del Senado abre el rol de oradores conforme a las reglas establecidas por la Junta de Portavoces y, culminado el debate, se procede a votar. La vacancia de la presidencia se acuerda de conformidad con las siguientes reglas. El Senado acuerda la vacancia del presidente de la República por muerte por la mayoría de los senadores. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por causal de incapacidad física requiere una votación favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Senado, es decir, 31 senadores. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal de incapacidad moral requiere una votación calificada no menor de los 2/3 del número legal de miembros del Senado, o sea, 40 senadores. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por causal de renuncia requiere de la mayoría de los miembros del Senado. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República
por causal de salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Senado, es decir, 31 senadores. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial del Peruano dentro de las 24 horas siguientes de aprobación del acuerdo. En su defecto, el presidente del Senado remite el acuerdo al presidente del Congreso, quien ordena se publique en el portal web institucional del Congreso de la República y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiese lugar. La resolución que declara la vacancia rige desde su publicación o su comunicación al despacho presidencial o a la del presidente del Consejo de Ministros, lo que ocurra primero. El presidente del Senado remite el acuerdo al presidente del Congreso, quien cita a sesión del Pleno del Congreso de manera inmediata a fin de convocar a quien suceda en la presidencia de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. Este es, pues, el sistema que se ha diseñado para regular el trámite de vacancia del presidente de la República. También tiene responsabilidad el Senado en los procedimientos de control político sobre los actos normativos que dicta el Poder Ejecutivo. Esto es los tratados internacionales ejecutivos, la legislación delegada y los decretos de urgencia que dicta el Poder Ejecutivo de acuerdo a sus facultades constitucionales. También el control político sobre los decretos supremos que declaran régimen de excepción. Todo ello va a ser visto por el Senado. Esto es una pincelada muy general de las funciones, la estructura y las funciones del Senado. Yo quisiera en esta ocasión, ya que es un órgano que se está incorporando o reincorporando a nuestro ordenamiento constitucional, tener yo menos tiempo para exponer y darles a ustedes la posibilidad de tener más espacio para absorber las dudas o las inquietudes que tengan respecto del Senado. He entendido que seguramente la mayoría de ustedes ya le han echado una ojeada al reglamento respectivo, así que con el apoyo de Delia, ya creo que hay algunas manos alzadas, vamos a usar el mismo sistema que hemos venido usando. Vamos, 3 preguntas, absuelvo y vamos a ir trabajando las respuestas a las preguntas de 3 en 3. Nos ha agarrado desprevenidos. Ya, el señor Arturo, Iván Vega, disculpe. El señor Iván Vega también acaba de levantar la mano. Ya, perfecto. Entonces vamos con Arturo primero y luego con Iván. Arturo, adelante. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo estás? Buenas noches. Con respecto a las funciones del Senado, en caso de disolución de la Cámara de Diputados, en la experiencia anterior, cuando se disolvió el Congreso y quedó solamente la Comisión Permanente, me pareció que la posición o las atribuciones que tenía la Comisión Permanente eran bastante laxas, ¿no? Muy cortas, solamente acumular y delegar para el siguiente Congreso electo. Y me parecía una mesa de partes en la cual se iban, no había realmente un margen de decisión política o viéramos un antagonista o freno a las disposiciones del Ejecutivo. Es una posición bastante endeble para mi entender en lo que se considera una democracia. Se ha previsto o se ha discutido en los planes poder atribuir al Congreso, al Senado, en este caso, mayores atribuciones políticas para poder controlar los actos del Ejecutivo, que prácticamente se va en banda y puede gestionar, legislar prácticamente y atribuirse una dictadura, cernirse en una dictadura en este interregno. Gracias, Arturo. Escuchemos la pregunta de Iván y ahí contestamos las 2 preguntas. Adelante, Iván. Muy buenas tardes, Giovanni. Quería hacerte 2 consultas.
La primera está relacionada con la Comisión de Procedimientos Especiales, que, como bien señalas, es de naturaleza permanente. Mi pregunta es la siguiente. Sus integrantes, ¿cómo son elegidos? Atendiendo que esta es permanente, tendría la misma situación que tiene actualmente los integrantes de la Comisión de Inteligencia, o serán elegidos por legislaturas, teniendo en cuenta, lo cual podría generar problemas, teniendo en cuenta que la naturaleza de las designaciones tienen tiempos diferentes. Esa es una. Y la otra está relacionado al artículo 114 de la Constitución, que regula el caso de la suspensión del cargo del presidente de la República. No he escuchado cuál sería el órgano encargado de ver estos casos y el procedimiento a seguirse y la votación que se requeriría. Eso es lo que quería consultar. Gracias. En primer término, respecto del interregno, y claro, este Senado es mucho más que la comisión permanente, ¿no? De hecho, si ocurriese una disolución de la Cámara de Diputados, el Senado de arranque va a tener un número X de expedientes de proyectos de ley en trámite que va a poder seguir procesando, porque no requiere Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento. Pero además tiene otras facultades que va a poder ejercer en su momento, como el control político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, que es lo que estamos comentando, o sea, la aprobación de tratados internacionales, pero también el control sobre la legislación delegada, el control sobre los decretos de urgencia y también el control sobre los decretos de urgencia durante el interregno parlamentario. Eso está especificado en el artículo 172 y 173. Durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo debe dar cuenta al Senado de la emisión de decretos de urgencia. El Senado revisa que los decretos de urgencia necesariamente estén vinculados al normal funcionamiento del Estado o a las materias propias de la política general del gobierno. El procedimiento de control sobre los decretos de urgencia durante el interregno parlamentario se sujetan en lo que fuera aplicable al procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. El Senado puede modificarlos con la votación favorable de la mayoría de sus miembros presentes. La modificación del decreto de urgencia aprobado por el Pleno del Senado es remitido al presidente del Congreso de la República para su promulgación y publicación, ¿no? En la Comisión Permanente simplemente se revisaban y se dejaban para el Congreso que viene. Aquí el Senado va a tener la posibilidad de modificar, ratificar o modificar estos decretos de urgencia. Y obviamente va a tener incólume su facultades de designación de altos miembros y también el tema, obviamente, de la vacancia presidencial, ¿no? De la cual ya hemos conversado. En cuanto... Perdón, Giovanni, si me permites una repregunta con respecto a esto último, a la ratificación, nombramiento de las altas autoridades, funcionarios. Antiguamente había pues la ratificación de los generales del ejército, la ratificación de los embajadores y la ratificación de los miembros de la Corte Suprema. En una cuestión que se juzgó en su momento, que era muy trajinada, que hacía que los vaivenes políticos quisieran que prácticamente estas autoridades tuvieran que trajinar pasos perdidos mañana, tarde y noche hasta lograr una posibilidad de lograr su ratificación. Sin embargo, dada la experiencia última de los años que han transcurrido desde la Constitución del 93, también vemos que se ha ido al otro extremo, ¿no? Prácticamente el Congreso, como podríamos todavía decir, primer poder del Estado, aunque muchos lo dudan, ha perdido peso político con respecto a los avances, en este caso principalmente del Poder Judicial, la Corte Suprema, que prácticamente se ha erigido, como no era antes, en una especie de censor de las decisiones que emanan del Poder Legislativo, y en muchos casos una intromisión realmente absurda y
y a mi parecer suicida en las grandes decisiones políticas que se toman, porque una cuestión es la constitución de la Comisión de la Legalidad, las condiciones de lo que es el orden jurídico, y otra cosa las decisiones políticas que bien se adoptan en ambas cámaras. Entonces, se podría considerar vía alguna reforma constitucional volver no a la totalidad, pero al menos en el caso de los miembros de la Corte Suprema, la ratificación para que pasen realmente un control político previo a su nombramiento. ¿Qué opina al respecto? Bueno, definitivamente es una posibilidad. Eso depende primero de que se presente la iniciativa y qué consenso tenga, ¿no? Efectivamente, el Senado anterior no solamente ratificaba a los miembros de la Corte Suprema, sino también a los embajadores. Entiendo que en la concepción del Senado que vamos a tener a partir del 27 de julio, expresamente esa función no fue tomada en cuenta. Más allá de las conveniencias o inconveniencias, eso dependerá mucho pues de los consensos que haya para que pueda prosperar una iniciativa de esa naturaleza. Respecto a las preguntas de Iván, él hizo dos preguntas. Uno sobre la conformación de la Comisión de Procedimientos Especiales. Si iba a ser igual que la de inteligencia, que era por todo el hay un retorno. Continuamos. Como decía, vamos a responder la pregunta de Iván sobre la Comisión de Procedimientos Especiales. Él decía si iba a ser elegida como la Comisión de Inteligencia por los 5 años o iba a renovarse anualmente. El reglamento del Senado no establece una prescripción específica como lo establece para la Comisión de Inteligencia, de que sean miembros por todo el periodo. Por tanto, serán los miembros de la Comisión de Procedimientos Especiales elegidos conforme a todas las demás comisiones que sí tienen un procedimiento regular. Las únicas que tienen una elección específica ligeramente distinta son la Comisión de Inteligencia, porque son un máximo de 5 titulares, 5 senadores, y que son por los 5 años. Y en el caso de la Comisión de Ética, que se elige por 2 años. Todas las demás comisiones se renuevan anualmente, entre ellas la Comisión de Procedimientos Especiales. Sobre la suspensión del ejercicio del cargo del presidente de la República, que está establecido en el artículo 114 de la Constitución, que es por incapacidad temporal del presidente o por haberse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117, no hay en el reglamento del Senado un procedimiento establecido para ello, ¿no? Es un vacío en el reglamento que no ha sido abordado en su momento y que probablemente en un futuro próximo tenga que complementarse con este tema. Delia, si nos ayudas, ¿qué otras preguntas tenemos? Ya nadie levantó la mano, doctor. Voy a ver las preguntas. El señor Rodolfo Yarleque dice, ¿en qué casos del Senado puede presentar proposiciones legislativas? ¿Alguna otra? Las proposiciones legislativas se inician o se presentan en la Cámara de Diputados. No hay la posibilidad de que los senadores presenten proyectos de ley. Los diputados reciben el expediente que les remite la Cámara de Diputados y esa es la base sobre la cual trabaja el Senado. El Senado no tiene, los senadores no tienen iniciativa legislativa. ¿Hay más preguntas? Ok, entonces vamos a empezar con Roberto Bota. Buenas tardes, doctor Forno. Mucho gusto en escucharlo. Una consulta. Si bien las autógrafas de ley generadas como consecuencia del procedimiento legislativo son enviadas por el presidente del Senado al Poder Ejecutivo, ¿cuál es el trámite ante una observación del Poder Ejecutivo a una autógrafa? O sea, ¿a dónde regresa? ¿Al Senado solamente? Buenas tardes, doctor Forno. Una inquietud. Efectivamente, el artículo 46
del reglamento del Senado, donde establece la definición y reglas de conformación de las comisiones ordinarias, se refiere que les compete a las comisiones ordinarias en el Senado la revisión, el estudio y el dictamen de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Y bueno, y sigue, ¿no? Pero yo me quiero concentrar aquí. Dice revisión y estudio de los dictámenes. ¿Cuál sería el mecanismo de este proceso de revisión y estudio? ¿Implicaría solicitar nuevas opiniones o básicamente releer de pronto las opiniones ya existentes sobre la cual ha plasmado el dictamen en la Cámara de Diputados, ¿no? Primero. Y segundo, en el artículo 79 habla de un debate de varios dictámenes. Eso implica que también en una comisión habría la posibilidad de un dictamen negativo, perdón, en minoría, cosa que llegaría, ¿no?, al Pleno, estos dos dictámenes, porque el 79 dice se debate en primer lugar el dictamen en mayoría, si este es aprobado se archiva el de minoría, si es rechazado el de mayoría se debate el de minoría, ¿no? Esas dos inquietudes, doctor. Gracias. Ya, perfecto. La siguiente, Verónica Rondón. Buenas tardes, doctor. Una consulta a raíz de la consulta que ha hecho mi compañero Rodolfo Yarleque. Es respecto a la presentación de las iniciativas legislativas. En el artículo 7 del reglamento, en el segundo párrafo, indica, también comprende la presentación, el debate y la aprobación de proposiciones legislativas de competencia exclusiva del Senado y las relativas a las normas del Senado, así como su modificación, interpretación y derogación. Me parece también, si no me equivoco, que en el artículo 109 también habla sobre este tema. Entonces, estaría un poco confusa la redacción de esos artículos, porque al leerlos así, pareciera que sí tuviera la capacidad de presentar iniciativas legislativas el Senado, ¿no? Gracias. En primer término, la pregunta de Roberto sobre la autógrafa, me decías, Roberto, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, doctor. Si bien las autógrafas de ley generadas como consecuencia del procedimiento legislativo son enviadas al presidente del Senado, son enviadas por el presidente del Senado al Poder Ejecutivo, ¿cuál es el trámite ante una observación del Poder Ejecutivo? Porque en el artículo 152 menciona que, si no me equivoco, corre en el expediente que le dio origen. En el caso de las autógrafas observadas, el tratamiento de ellas está en el reglamento del Congreso, en el artículo 151. El presidente de la República, cuando tenga observaciones, sobre todo parte de la autógrafa de ley aprobada, la remite al presidente del Congreso de la República en el término de 15 días hábiles. El presidente del Congreso de la República deriva la autógrafa observada al presidente de la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente. Y de ahí continúa el trámite, es decir, lo ve la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado. Perdón, doctor, ¿qué artículo mencionó? El 151 del reglamento del Congreso. Del nuevo reglamento del Congreso. Sí, ahora tú sabes que tenemos un reglamento del Congreso, sí, y un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento del Senado. Pero el 151, si no me equivoco, habla de flagrancia. No sé si estoy equivocado. El artículo 151 es observaciones del presidente de la República. Perdón, no, tienes razón. No es el reglamento del Congreso de la República, es el reglamento de la Cámara de Diputados. Es el artículo 151 del reglamento de la Cámara de Diputados. Muy amable, doctor, gracias. Pepe, respecto de tu consulta, tú preguntabas sobre el artículo 79, sobre el debate en primer que podría debatirse dos dictámenes. Esto es posible porque, como sucede ahora,
una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados puede ser enviada a más de una comisión. Por tanto, puede haber dictámenes de 2 comisiones, pero también es posible, como sucede ahora, que independiente del número de comisiones donde ha ido la proposición legislativa, la decisión que tome una comisión tenga un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. Por tanto, se establece, como sucede ahora, que primero se ve los dictámenes en mayoría, y si no se aprueba, entonces se ve el dictamen en minoría. En el caso de los dictámenes de 2 comisiones, primero se ve el dictamen de la comisión principal, y si no se aprueba, entonces se debate el de la segunda comisión. Doctor, si me permite, sí, en efecto, sí. Adicionalmente, había referido en el artículo 46, bueno, se establece que las comisiones ordinarias del Senado les compete la revisión y el estudio de los dictámenes, ¿no? Este proceso de revisión y estudio implicaría solicitar nuevas opiniones. A ver, no hay nada especificado sobre ello, pero podría suceder que el Senado considere que para tomar la decisión pudiera tener alguna opinión de algún órgano o de alguna instancia que no ha sido considerada en su momento en la Cámara de Diputados, y ellos consideran que deben tener una opinión para continuar con el procedimiento legislativo. Creo que ese tipo de cosas, el reglamento no llega a ese detalle, y que probablemente la casuística lo vaya llevando, ¿no? No hay nada que impida al Senado, en todo caso, en un procedimiento de revisión, solicitar alguna opinión adicional. Lo que sí no creo que sería inconducente es que si el proyecto el expediente que llega a diputados, porque no se deriva el dictamen, se deriva el expediente. Eso quiere decir el dictamen aprobado con todos sus antecedentes, su dictamen y todas sus opiniones. Sería inconducente que el Senado pida una opinión a un ente que ya opinó para el Senado, a menos que la opinión, el texto que se ha aprobado en diputados contenga cosas diferentes como producto del proceso legislativo, y se requiera, a pesar de que, por ejemplo, el MEF haya opinado, requiera una nueva opinión porque se han introducido en la proposición legislativa, en el debate de la comisión y en el debate del pleno, algunos temas que no estaban contemplados originalmente en el proyecto de ley que se sometió a votación. ¿Correcto? Ok, gracias, doctor. Ya. Verónica, respecto de tu consulta, sí, podría ser algo confuso, pero ten en cuenta que no habla de proyectos de ley, sino de proposiciones parlamentarias, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de las mociones de orden del día, de pedidos al pleno, de pedidos de información, y también digamos que el Senado aprueba y modifica su propio reglamento. Entonces acá no estamos hablando de un proyecto de ley, sino de un proyecto de resolución legislativa, que también es una proposición parlamentaria, ¿no? Entonces a eso se refiere este artículo que tú has citado. ¿Tenemos más preguntas? Sí, doctor. Tenemos al señor José Francisco, dice: la delegación de facultades legislativas a la comisión permanente, ¿cómo funciona? La señorita Judith dice: senadores pueden presentar solo proyectos de resolución legislativa para modificar su reglamento y el reglamento del Congreso. El señor Alex dice, hay 2 preguntas. ¿Un diputado puede investigar a través de una comisión a un senador? Segunda pregunta. No, hay 3. Segunda pregunta. La censura de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es vista en segunda instancia en la Cámara de Senadores. Tercera, dice: ¿cuál es el procedimiento para desataros a un diputado
Desatar a un diputado y a un senador. Ya, la primera pregunta de José Francisco, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí. ¿Un diputado puede investigar a través de una comisión a un senador? No. Cada cámara es independiente en este aspecto y cada cámara ve, digamos, internamente el tema de la Cámara de Diputados ve el tema de diputados y la Cámara de Senadores ve el tema de senadores. No hay interferencia de una cámara sobre otra. La siguiente pregunta creo que era Judith. ¿Senadores pueden presentar solo proyectos de resolución legislativa para modificar su reglamento y el reglamento del Congreso? Así es, correcto. Y había una tercera pregunta, creo. Sí, del señor Francisco. La delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente, ¿cómo funciona? Muy similar a cómo funciona ahora. En el tiempo de receso se puede encargar a la Comisión Permanente el tratamiento de los proyectos de ley que estén en la orden del día con las mismas restricciones que tenemos ahora, referidos pues a que es indelegable para la Comisión Permanente los proyectos que no pueden ser puestos que no se pueden delegar al presidente de la República, ¿no? Así es, no se puede delegar a la Comisión Permanente reforma constitucional, no se puede delegar temas presupuestales, no se puede delegar temas que estén relacionados con leyes orgánicas. Esas son las limitaciones, pero en lo demás, la Comisión Permanente puede ver todos los proyectos de ley que les sean derivados o que sean habilitados por el Pleno a la hora de hacer la delegación, ¿no? En el caso de la Comisión Permanente, lo que se señala en el reglamento del Congreso es que durante los 15 días previos a la culminación del periodo ordinario de sesiones, la mesa directiva del Congreso convoca a la Junta de Portavoces conjunta para determinar si es necesario o no delegar facultades legislativas a la Comisión Permanente. Esta es una particularidad distinta. Hay una intervención de la Comisión Permanente, de la Junta de Portavoces. Así como fijar los asuntos que van a ser materia de dicha delegación, en ambos casos debe primar el consenso o en su defecto el acuerdo por mayoría de los voceros de cada Cámara. Los asuntos materia de la delegación de facultades legislativas deben encontrarse procesalmente en el orden del día del Senado. ¿Mm? Eso es cómo va a funcionar la delegación a la Comisión Permanente. ¿Hay más preguntas? Doctor, el señor Willy levantó la mano y después hay unas preguntas. Willy, ¿te escuchamos? Buenas noches con todos, Giovanni, buenas noches. Está establecido en tema de procedimientos legislativos para la bicameral de que cuando un proyecto de ley es aprobado pues en la Cámara de Diputados por el Pleno de Diputados y este se eleva a la Cámara de Senadores o al Senado para que se aboque al procedimiento en sí, o rechazarlo o aprobarlo, ¿qué tiempo tendría que transcurrir para invocar el mecanismo del silencio positivo legislativo, ¿no? ¿Y en qué consiste? Gracias, Willy. Entiendo que la pregunta es si hay un plazo para que el Senado se pronuncie para respecto de los proyectos que son enviados por la Cámara de Diputados. Bueno, el artículo 114 del reglamento del Senado señala que las proposiciones legislativas aprobadas y remitidas por la Cámara de Diputados
las comisiones tienen un plazo máximo de 90 días hábiles para pedir el dictamen respectivo. Eso es lo que se señala en cuanto a plazos en el reglamento del Senado. ¿Me permite, Giovanni? Sí, claro. Pero señalaban anteriormente relacionado a esta parte del procedimiento legislativo, que se invocaba el silencio positivo legislativo cuando había transcurrido la legislatura, una legislatura una vez que el diputado lo eleva al Senado, y si el Senado no se abocaba al tema, incluso señalaban de que esta norma aprobada, diputados la podía hacer suya y elevar directamente al Ejecutivo para su promulgación, invocando pues el silencio positivo legislativo, que a diferencia del silencio positivo administrativo, que es de 30 días, acá le están dando prácticamente un año, ¿no? Quería que se precise esto, Giovanni. Me parece recordar que en alguno de los proyectos, en algún momento se habló o se estableció una propuesta como esta, pero en el reglamento final que se ha aprobado en el Congreso, no se incluyó esa disposición. ¿Tenemos más preguntas, Estelia? Sí, doctor. Te faltaba responder una pregunta, señora Ali. Dice, ¿cuál es el procedimiento para desatorar o desaforar a un diputado o a un senador? Después el señor José Francisco dice, ¿en qué orden del día del Senado? Sobre el procedimiento de desafuero van a tener una charla específica que incluye esos temas con José Carlos Chirinos, así que yo preferiría que, para no adelantar, esperemos a esa sesión para hablar de esos temas de control político y de temas parlamentarios como el desafuero o la pérdida de la condición de parlamentario. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Delia? Sí, doctor, un minuto. Dice, ¿en qué orden del día del Senado? Supongo que viene de otra pregunta. Bueno, no. Parece que empezó a hacer la pregunta y se quedó ahí a la mitad. Sí. ¿No hay más preguntas? Ya no. Señor Eduardo Ochoa levantó la mano. Señor Eduardo Ochoa, adelante. Arturo Giovanni, Arturo, analizando el avance que ha habido con respecto a lo que es el camino, ¿no? El derrotero que siguen los proyectos de ley, que una vez que aprueba diputados va a tener que ser realmente un proyecto que se aprueba de balas, digamos, ¿no? Porque el Senado en sí va a dictaminar sobre el proyecto de diputados y ya no va a ser posible como era antes, que se devolvía por alguna razón, motivo de falta de una procedibilidad a diputados para que lo revise y lo vuelva a enviar, ¿no? Que se enviaba a la colegisladora, decía, ¿no? Regresa a la colegisladora para que haga esto, tal o cual. Ahora el avance es hacia adelante y va a ser imposible, ya que un proyecto puede estar en ese vaivén de idas y venidas y que demoraba pues realmente periodos larguísimos de tiempo para que un proyecto al final llegue a constituirse en una autógrafa y llegue al Ejecutivo. Y con la posibilidad encima de que se retorne bajo una observación la autógrafa y volvamos a empezar nuevamente con todo el trámite. Ahora parece mentira que esto va a ser más ágil y va a favorecer, creo, el trabajo y la imagen del Congreso a la hora de dictaminar las leyes, de pedir leyes que realmente sean, digamos, eficaces para la opinión pública. Sin embargo, si el Senado en algún momento, digamos, pasara al archivo un proyecto de ley, también está previsto un plazo de una legislatura completa para que vuelva a presentarse un proyecto similar en diputados. Así es, sí, así es. Es la misma regla. Ahora, efectivamente se requiere mayor reflexión, pero tampoco se puede perder agilidad, ¿no? Entonces, ese es el sentido justamente de hacer un procedimiento legislativo unidireccional, ¿no? Y que no se estén trampando, yendo y viniendo entre cámaras, ¿no? Que haya mayor reflexión, pero que no haya pues una pérdida innecesaria de tiempo legislativo. ¿Tenemos más preguntas? Sí, doctor.
María dice, ¿la interferencia entre comisión del Senado son resueltas por la mesa directiva o a través de la presidencia de la Cámara de Senadores? Interferencia, no sé a qué se refiere. Interferencia, dice. La verdad que no sé. Si María está presente, no, ¿me podrías aclarar tu pregunta? Porque no entiendo a qué te refieres con interferencia. No hay interferencia entre las comisiones. Cada comisión es independiente y realiza sus trabajos de forma independiente. Doctor, la segunda pregunta dice, ¿el Senado puede crear comisiones extraordinarias y hasta cuántas comisiones se puede crear? Hay una regla que se ha establecido respecto de las comisiones especiales. Como dijimos cuando hablamos de los órganos del Senado, establecimos que habían comisiones ordinarias, con las comisiones no legislativas, que son 3, ¿no? La de ética parlamentaria, de procedimientos especiales y la de inteligencia. Hay la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, y también hay comisiones especiales. En el caso de las comisiones especiales, el reglamento dice que en ningún caso se pueden constituir comisiones especiales en número mayor a la mitad del número legal de comisiones ordinarias. Comisiones ordinarias son 7. Entonces, solamente podrían haber 3 comisiones especiales, ¿no? Porque si no, puede ser que haya un número mayor a la mitad de 7 es 3.5, ¿no? Entonces, sabemos que no hay 0.5, entonces, y 4 es más de la mitad. Entonces, la regla es, no pueden haber más de 3 comisiones especiales al mismo tiempo. Si hay 3 comisiones especiales, a cada una se podrá formar otra, pero el máximo que puede haber simultáneamente son 3 comisiones especiales. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctor. El señor Carlos dice, si el nuevo Congreso acuerda darse su propio reglamento y que en el plazo de su elaboración y aprobación usaran el reglamento unicameral, y donde hay dificultades, la Junta de Portavoces decidirá, o por el contrario, asume que aplicarán los reglamentos de la Cámara vigente antes de la unicameralidad. Si tiene un plan de contingencia en el caso de que ocurriera. Mira, era necesario, ¿cómo se llama?, establecer nuevos reglamentos. En primer lugar, porque si no hubiera un reglamento vigente, ¿cómo se constituyen las cámaras? ¿Con qué reglas? Y además, esperar a que el nuevo Congreso, tanto senadores como diputados, de sus propios reglamentos, implica el tiempo que demora, que son por lo menos unos 15 días después de instalar el Congreso, la aprobación de las comisiones para que funcione una comisión de constitución, y que esa comisión de constitución reciba el proyecto de ley, el proyecto de resolución legislativa, lo revise, lo apruebe, pase al pleno y lo aprueben. Son por lo menos unos 30 a 45 días. Y en ese tiempo, ¿cuál es el marco legal con el que va a funcionar la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso? Y respecto a los reglamentos de las cámaras, que funcionaban antes del Congreso unicameral, esos reglamentos, primero, que como estamos viendo, las funciones de la Cámara de Diputados y del Congreso es totalmente distinto a cómo funcionaba antes. Y esos reglamentos están en función de la Constitución del 79, y ahora tenemos otra Constitución. Entonces, esos reglamentos en realidad fueron derogados tácitamente. Por tanto, no pueden recobrar vigencia por arte de magia. Tendría que haber un acto normativo que restablezca la vigencia de esos reglamentos. Ahora, si la voluntad del nuevo Congreso es en su primera sesión establecer que se derogan estos reglamentos y se restablece la vigencia de los reglamentos antiguos mientras que se elaboran los nuevos reglamentos, es una potestad del Congreso que se va a constituir el 27 de julio. Ahora, en ese
Digamos, en esa línea, más práctico y más conveniente sería mantener la vigencia de estos reglamentos hasta que ellos aprueben los suyos, ¿no? En todo caso, esa es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, pero no entiendo muy bien. Dice, funciones que no corresponden que hayan sido asignadas a otras instancias. Después la misma persona dice, dos o más comisiones tramitan el mismo asunto sin coordinación. A ver, la primera parte de la pregunta, la verdad que no la entiendo. Respecto a la segunda, Sí. que efectivamente, como ocurre ahora, un proyecto de ley puede ir a más de una comisión, cada comisión trabaja independientemente, aunque es posible, como sucede ahora, que en algunas ocasiones hayan sesiones conjuntas y que haya un solo dictamen de ambas comisiones. Eso dependerá de cada comisión, ¿no? y de cada tema. Pero lo que ocurre generalmente y probablemente siga ocurriendo es que si un proyecto va a más de una comisión, cada comisión lo trata independientemente, ¿no? Doctor Forno, buenas noches. Disculpe que una pregunta más, o más que una pregunta es, estoy destacando los aspectos positivos del nuevo reglamento. En el artículo 81, cuando habla de modificaciones a la fórmula legal de los dictámenes, en el segundo párrafo indica que no puede modificarse la fórmula legal aprobada en comisión sin aporte o sugerencia producto del debate, ni aprobarse con cargo de redacción. Esto de cargo de redacción era una práctica antes en las comisiones y es bueno destacar que ahora ya no se permite aprobarse un dictamen con cargo de redacción. Ese es más que una pregunta, es destacar el aspecto positivo del nuevo reglamento. Sí, gracias, Roberto. Es un aspecto muy positivo, efectivamente. Y evidentemente, si la comisión del Senado recibe el expediente de lo que ha aprobado, la ley que haya aprobado diputados, obviamente si va a hacer un cambio tiene que estar sustentado, ¿no? Si no existiese ningún pedido concreto, ¿cómo es que se modifica, ¿no? Y tanto o más importante que es eso, es efectivamente que ya queda prohibido en comisiones lo que ya sucede en el Pleno del Congreso, pues, no hay aprobaciones con cargo a redacción, ¿no? Lo que se aprueba en la comisión es la redacción que se establece, tiene que haber una redacción para poder votar. ¿Alguna pregunta más? No, doctor. Bueno, si es así. El señor ¿Sí? Arturo Ochoa levantó la mano nuevamente. Arturo, adelante. A raíz de la última pregunta, y porque es algo que noto siempre cuando se realizan las elecciones de las comisiones, y al final siempre los presidentes estiran solicitar la exoneración de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Es una costumbre ya que se ha hecho y que lamentablemente creo que ha desfigurado bastante la figura de lo que es la excusa o la dispensa, perdón, para la aprobación de los acuerdos urgentemente, que se necesita una ejecución urgente para ser ejecutados, pero no así a toda la lectura de todo el acta, exonerarla y aprobarla así también como si fuera pues los proyectos con cargo de redacción, ¿no? Y es una cosa que inclusive he notado que en las siguientes sesiones se menciona a la hora de la aprobación del acta que ya como se aprobó con cargo a redacción, ya no se aprueban las actas. Entonces, esto es un pandemonio, porque realmente, ¿en qué momento se aprobó esa acta? Si nunca se leyó y tampoco se sometió a votación, ¿qué criterios van ahí? ¿Quién redactó y quién aprobó? Es un peligro realmente para lo que se trata en las comisiones y debe desterrarse totalmente esta costumbre. Bueno, Comentario. la aprobación con cargo de redacción efectivamente es una práctica que no es la mejor. Por eso es que en ese nuevo reglamento se ha establecido que ya no, o sea, se ha prohibido expresamente esa práctica. Ahora, la exoneración de la aprobación del acta para tramitar el acuerdo
significa que no hay que esperar la aprobación del acta para poder tramitar el acuerdo. No significa que no se deba aprobar el acta. Las actas de la comisión, como las del pleno, tienen que aprobarse. Cada sesión o cada 2 sesiones tienen que aprobarse todas las actas pendientes. No sé cómo, o sea, hace poco más de 2 años que salí de comisiones, pero hasta el último que estuve trabajando en comisiones, la práctica era esa, ¿no? Tú exoneras el trámite de la aprobación de acta para poder pasar a firma el dictamen y presentarlo a la mesa de partes, pero eso no enerva la obligación de en la siguiente sesión o en la subsiguiente a más tardar poner en la sesión de la comisión, en la estación de aprobación de acta, la aprobación del acta de la sesión o de las sesiones anteriores. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctor. La señorita Ana dice, con relación a la semana de representación, ¿las 2 cámaras van a realizarla? Si es así, ¿cómo sería para diputados y senadores? Después, la señora Mayra levantó la mano, Mayra Oblita. A ver, escuchemos a Mayra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Solamente una precisión y una pregunta. Sí, usted ha salido de comisiones efectivamente, pero no ha cambiado el tema de aprobarse las actas en una ordinaria de las sesiones anteriores. Por ejemplo, de unas extraordinarias en una ordinaria y continuar con aprobaciones de actas. Y si uno se atrasa, las aprueba 2 o 3 actas en la sesión que corresponde, ¿no? En despacho. O sea, eso no ha variado, doctor. Siempre se aprueban las actas y terminando la sesión se pide la dispensa del acta para ejecutar acuerdos. O sea, esa práctica ha quedado, ¿no? Y seguramente continuará de repente en las sesiones de diputados o senadores. Solamente para confirmarle lo que usted decía, ¿no? Que había salido de comisiones y que sí, eso continúa. Doctor, quería hacer una consulta. En el caso de que diputados apruebe un dictamen y el Senado lo quiere modificar, la fórmula, lógicamente, sin desnaturalizar el sentido y el espíritu del legislador, en este caso la Cámara de Diputados, regresa y en ese interín podría haber un tema de que no se ponen de acuerdo. ¿Cuántas veces podría regresar? O al final ya el Senado determina su archivamiento de un tema que tiene la potestad, lógicamente, de hacerlo, ¿no? Pero si diputado se pone en una posición reacia y no quiere admitir o no quiere adoptar la fórmula que adopta el Senado, ¿qué podría pasar ahí? Al final se archiva nada más la iniciativa en el Senado, jugamos un tema de plazos o hacemos una conversión directa, una conferencia, pero no, como es un tema político, tal vez hay veces no quisieran hacerlo. Entonces, ¿qué haríamos? Solamente en el caso de que diputados esté disconforme, solamente la iniciativa nosotros la archivamos con fundamento en la Cámara de Senadores. Entiendo que podría darse de esta manera. Lo que has Gracias por descrito su un poco, respuesta. sí, gracias Mayra, lo que has descrito un poco es lo que sucedía en el Congreso bicameral que estuvo vigente hasta el 92. Es decir, se iniciaba el proyecto de ley en una cámara, pasaba a la otra si tenía una diferencia, la devolvía para que ella se allanara o insistiera, y si insistía o no había acuerdo, entonces se conformaba una comisión de diputados y senadores que resolviera el problema. En la reforma constitucional eso desaparece porque la reforma constitucional ha concebido el procedimiento legislativo que sea unidireccional. Eso quiere decir que el procedimiento legislativo inicia en la Cámara de Diputados y finaliza en el Senado. Es decir, el Senado va a aprobar, va a rechazar o va a modificar lo que le envía la Cámara de Diputados sin que exista la posibilidad de que el diputado pueda tener alguna intervención en esa etapa del procedimiento. Es decir, el procedimiento legislativo inicia en diputados, pero concluye en el Senado.
Respecto de la semana de representación, la semana de representación no está conceptualizada en los reglamentos que se han aprobado para el Congreso Bicameral que va a funcionar a partir del 27 de julio. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, ya concluyó todo ahí. Ok, entonces quiero agradecer al Centro de Estudios por la invitación que me hizo para tener estas 3 sesiones. Espero que hayan sido de interés suyo, que les haya servido para iniciar su conocimiento de los reglamentos del Congreso, del Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Les agradezco mucho su participación activa y espero que en otra oportunidad podamos nuevamente reunirnos para conversar sobre estos temas. Así que muchas gracias al centro y muchas gracias a ustedes por su participación. Ahorita tenemos 189 conectados, creo que es un buen número. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia de escucharme y por sus interesantes preguntas. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento.